Bueno hermanos, el día de hoy regresamos a GX y esta vez para hablar de Chaz. Pero antes debo mencionar que regresó el Avatar. Quizás lo recuerden los subs más viejos del canal. Y básicamente volvió porque lo rescaté de una pila de memes de Shepard que algún día publicaré. Pero bueno, a lo que vamos. Chaz, el tipo que casi siempre es recordado por ser un alivio cómico de mal gusto, pero en realidad es más que eso y ya van a ver por qué. La primera vez que vemos a Chaz es en el duelo de admisión de Jaden. Aquí básicamente se la pasa basureándolo al pobre porque a sus ojos no le iba a durar ni 5 segundos a Crawler. Cabe mencionar que Chaz tenía tantos aires de superioridad porque venía de una familia asquerosamente rica. Y como dato curioso, él y sus amigos ingresaron directamente al Obelisco Azul porque la única manera de que entres ahí siendo un novato es ir a una escuela de duelos prestigiosa y sobre todo cara. La palabra clave en este video es caro. Ahí, si te gradúas luego de 3 años, pues vas a la academia directamente al Obelisco Azul. Grande Kaiba, gran manera de rentabilizar ese tugurio llamado Academia de Duelos. Es por eso que duelistas como Bastion, que eran más listos y mejores que Chaz, lo máximo a lo que podían aspirar siendo novatos de primer año era ser un Ra amarillo. Por eso el tipo tenía la percepción de la realidad totalmente alterada, pensando que todos los demás eran inferiores a él, cuando la realidad es que solo tenía ese rango por el dinero de su familia, no únicamente por su esfuerzo. Que sí, que el tipo era buen duelista, pero su orgullo provenía más de un rango dado por su situación económica. Y esto es un detalle bastante importante a futuro y ya van a ver por qué. La cosa es que el tipo se queda asombrado al ver cómo Jaden le ganó a Crawler, quien se supone era un duelista de élite. Eso hizo que se interesara en enfrentarlo en un duelo, cosa que termina ocurriendo, ya que pelea con él una noche en el estadio de los obeliscos. Ese primer duelo entre ellos es bastante reñido, demostrando que el tipo algo de habilidad tiene. No es que sea un inútil en los duelos. Sin embargo, esto se queda inconcluso, pues estaba prohibido tener duelos tan tarde y sin autorización. Debido a esto, Chaz se queda con la idea de que pudo ganar el duelo en cualquier momento, ya que antes de ser interrumpidos, él iba ganando. Y de hecho, Alexis le menciona esto a Jaden, pero él revela que tenía en mano Monster Reborn, lo cual le iba a dar la victoria, demostrando que Jaden en términos de habilidad es mejor que Chaz, y eso es algo que se demostraría más adelante. Luego de esto, Crawler, cansado de que sus planes para botar a Jaden de la academia fracasaran una y otra vez, decide usar a Chaz para que éste lo derrote en un duelo. Y sí, dije usar porque básicamente Crawler utilizó a Chaz para su plan, ya que el tipo en ningún momento consideró que por más remota que fuera la posibilidad, Chaz podía perder, aunque lo llenara de cartas raras. Y si eso pasaba, sería una humillación terrible para el chico. Cosa que por cierto terminó pasando. A pesar de que Chaz tenía cartas súper raras, no pudo ganar aquel duelo, terminando en una humillación terrible para él. Porque claro, ¿cómo te va a ganar un deck hero? Y peor aún, un Kuriboh alado nivel 10. Aquí su orgullo estaba roto, pues no podía creer que aquel sujeto de Slifer Red lo haya vencido. Su confianza estaba por los suelos. Y es por eso que cuando tiene que luchar contra Bastion, él tira sus cartas al mar, porque luego de perder contra Jaden ya no confiaba en sus habilidades. Y no podía arriesgarse a perder contra el amante de Lolis y ser degradado. Quizás en otro momento no habría hecho esto y habría tenido más confianza de que le podía ganar a Bastion, pero pues ya no confiaba en sí mismo y por eso hizo esto. Luego de perder, Chaz abandonaría la academia, pues sus derrotas lo habían desmoralizado, así que necesitaba un tiempo para sí mismo. Pero el tonto, por algún motivo, estrelló su yate en un glaciar. ¡Qué huevo!
cómo estrellas un yate en un glaciar. Aquí nuestro millonario se topa con un tipo muy extraño, el cual arruina sus cartas dejándolo solo con el Oyama amarillo, su mayor dolor de cabeza y futuro compañero. Chas camina hasta llegar a la Academia del Norte, pero un tipo ahí le dice que si quiere pasar debe construir un deck con las cartas que hay repartidas por todo el campo helado. Chas, como siempre, acostumbrado a resolver todo con dinero, intenta comprárselas, pero el tipo se niega, así que sin más remedio se dispone a recorrer todo el lugar. Escala montañas para reunir las cartas que necesita, y todo esto es bastante simbólico, pues Chas perdió las cartas que le dieron solo por ser él y tener dinero, pero aquí en el glaciar no tiene dinero ni influencias. Solo se tiene a sí mismo y sus ganas de sobrevivir, como Bear Grylls en A Prueba de Todo. Por eso ahora el deck que construyó aquí lo obtuvo mediante su propio esfuerzo. El reunir esas 40 cartas es únicamente mérito suyo, ya no de su dinero o influencias. Chas se dirige a la puerta para ingresar, pero entonces se da cuenta de que el tipo que acampaba afuera no podía entrar porque le faltaba una carta, y si se quedaba ahí probablemente no sobreviviría, así que él decide darle una carta. Le iba a dar a Oyama, pero su mano se mueve sola, no puede soltarla, hasta que de pronto un espíritu de duelo sale de ella. Este le dice que no puede abandonarlo ya que ahora son compañeros. Esto confunde mucho a Chas, pues jamás había experimentado algo así y solo él podía verlo. Este es el momento en donde el Oyama eligió a Chas como compañero, lo cual le brindó la habilidad de ver y hablar con otros espíritus, algo que, según teorías fumadas mías, aumenta de forma increíble el potencial de un duelista. Así que podríamos considerar que aquí Chas tuvo un power-up a comparación de su último duelo. La cosa es que Chas termina dándole otra carta alegando que llegó a encontrar 41 cartas, así que le sobraba una. El tipo se alegra y le pregunta si acaso no va a entrar junto a él, pero le dice que entrará después porque le gusta hacer una entrada triunfal. El vagabundo entra, pero entonces Chas nos revela a los espectadores y a la alucinación de Jaden, que por algún motivo tenía, que en realidad solo tenía 39 cartas y le faltaba una, y al menos para mí este suceso es importante y lo explicaré un poquito más adelante. Chas ve entonces que hay una carta justo al costado de donde estaba aquel sujeto, demostrando que todo era una prueba. Al ingresar se encuentra con que aquel tipo al que ayudó fue vapuleado en un duelo, y es que resulta que en la Academia del Norte debes de pasar por la prueba de los 50 duelos. Tu rango se determina por el número en el que pierdas, pero si no pierdes ninguno te enfrentas al zar, el sujeto que manda en la academia. Esta prueba es perfecta para que Chas recupere su orgullo perdido. Si lo logra, será el mejor de esa academia. Y eso procede a hacer, logra ganar todos sus duelos e incluso derrota al zar. Y creo que el que haya logrado ganar todos esos enfrentamientos podría demostrar que el tipo en efecto tuvo un power up. Porque sí, él tenía talento, era buen duelista de hecho. Pero permítanme dudar si el Chas de los primeros capítulos habría logrado esta hazaña. A eso agrégale que no está jugando con su deck, sino con cartas random que se encontró en el hielo, en el jodido hielo. Al final se revela que el sujeto que lo rescató de su yate hundido y al que ayudó realmente era la misma persona, y a su vez era el director de la Academia del Norte. ¿Por qué todos los directores de estos lugares son calvos? Foster le dice que ahora que él es el mejor duelista de la academia, los representará en el interescolar contra la Academia de Duelos, y se enfrentará a nada más y nada menos que Jaden. Esto pone extremadamente contento a Chas, pues esta es la oportunidad perfecta para tomar venganza. Ahora, yo creo que el director Foster, además de buscar a alguien para que reemplace al zar, quería a alguien que fuese mejor persona que él, porque el tipo era un auténtico imbécil, y él, además de buscar a alguien que sea más fuerte, quería a alguien con un mejor espíritu.
Por eso probó a Chaz al decirle que le faltaba una carta, y al dársela comprobó que en efecto, en el fondo era buena persona. Y este cambio en Chaz se da porque probablemente al pasar por toda esa prueba, sin ninguno de esos beneficios a los que está acostumbrado, aprendió algo de humildad. Luego de esto, Chaz vuelve a la academia, esta vez para enfrentar a Jaden, y resulta que sus hermanos habían organizado todo para que el duelo fuera televisado, y además le iban a dar muchas cartas raras para que ganara sí o sí. Sus hermanos lo presionan bastante para que gane, pues su plan era que su empresa domine también el mundo de los duelos. Básicamente querían hacerle la competencia a Kaiba Corp, y para eso necesitaban que Chaz sea un duelista bastante reconocido. Por un momento, mientras Jaden cruza el pasillo, ve cómo Chaz está presionándose a sí mismo para ganar el duelo. Es entonces que entiende por qué Chaz es así. Toda esa altanería que demuestra frente a los demás es para tratar de compensar la sobreexigencia que sus hermanos ponen en él. El duelo está por empezar y algo curioso es que Chaz aquí trata a Crawler con la punta del zapato, algo que francamente no me extraña, porque el sujeto expuso a Chaz a múltiples humillaciones que se podía haber ahorrado. La pelea empieza y Chaz saca a sus dragones armados, demostrándole a sus hermanos que no está usando las cartas raras que ellos le dieron. Esto a mi parecer Chaz lo hizo porque a pesar de que tiene toda la presión de sus hermanos encima, este duelo es algo personal para él. Quiere ganarlo, sí, pero bajo sus propios méritos, así como se ganó todo en la Academia del Norte. Ya no quiere que sus logros se vean influenciados por sus privilegios. Por eso pelea con sus cartas, las cartas que obtuvo al convertirse en el mejor de la Academia del Norte. El duelo avanza y Chaz está por perder. Esto enfurece a sus hermanos, pues no están dispuestos a aceptar una derrota por su parte. Esto pone más presión sobre Chaz, quien quiere demostrar que es digno de llevar el apellido Princeton. Al final Jaden gana el duelo, pero la transmisión se corta antes de que Chaz pierda. Sus hermanos le recriminan por haber perdido, pues invirtieron mucho en esa pelea. Él les dice que lo perdonen, que él creía que podía ganar por su cuenta, a lo que uno de ellos lo sujeta y le cuestiona cuándo ha podido hacer algo él por su cuenta, demostrando que ellos tenían el concepto del viejo Chaz, el cual jamás había logrado nada si no era por las ventajas que le daba ser un Princeton. Pero no conocen al nuevo Chaz, el que quiere ganar y obtener sus logros por su cuenta. Esto se los hace saber Jaden. Él les dice que sí, es verdad que perdió, pero al menos jugó en sus propios términos, usando sus propias cartas, no las que ellos compraron con su dinero. Pero el propio Chaz no cree esto, pues sigue desanimado porque perdió. Sin embargo, todo el público empieza a ovacionarlo, porque dio un gran duelo. Al final, Chaz decide que se quedará en la Academia de Duelos, pues siente que ese es su lugar. Ya llegó a lo más alto de la Academia del Norte, ahora tocaba ser el mejor ahí. Pero curiosamente no contaba con que al empezar desde cero empezaría como un Slifer Red, algo que claramente no tenía contemplado para nada. Luego de esto, Chaz tendría que enfrentar a su hermano en un duelo, ya que su empresa quería comprar la Academia de Duelos, y que la escuela acabara en manos de esos papanatas eran malas noticias. Supuestamente, Kaiba les puso como condición para venderla que tenían que ganar en un duelo contra un estudiante. Ahora, o Kaiba le tenía bastante fe a los alumnos de su escuela, o quería deshacerse de esa posilga cuanto antes. Las dos las veo bastante posibles, la verdad. La cosa es que ese estudiante al que debían vencer era Chaz, pero sus hermanos muy cobardemente pusieron la regla de que él debía usar únicamente monstruos de 1000 o menos, y ellos usarían las cartas raras que querían que Chaz utilice en el interescolar. Chaz de una dice que no va a hacerlo, ni loco. Todo el mundo se pregunta por qué. Él no es alguien que escape de una pelea, pero él dice que no lo hará porque su deck no tiene monstruos de 1000 de ataque o menos.
el único es el Oyama amarillo. Y pues con eso no va a ganar ni en el bingo, a lo que Banner tira la leyenda de que supuestamente en el bosque hay un sitio en donde abundan cartas débiles, que fueron tiradas ahí por sus dueños. Chaz y Jaden van, ya que como ambos pueden hablar con los espíritus, es probable que puedan convencerlos de colaborar. Llegan al sitio, pero efectivamente todos los espíritus de ahí estaban enojados, ya que pues habían sido tirados ahí como basura. Ahí vemos cómo estaban dos Oyamas más, los cuales eran hermanos de amarillo, por eso logran convencerlos de colaborar. Aquí vemos el crecimiento de Chaz, porque el tipo probablemente en otro tiempo ni siquiera hubiera aceptado este reto, directamente lo hubiera tomado como una causa perdida. Sin embargo, luego de su experiencia en la Academia del Norte, aprendió que tener numeritos altos no lo es todo, y si pudo ganar con cartas random de un glaciar, puede con esto. Efectivamente, Chaz va a la batalla contra su hermano, y se le complica porque pues su rival tiene cartas demasiado poderosas, pero como su hermano es un completo noob en los duelos, tenía la mentalidad antigua de Chaz, de que basta con tener monstruos con numeritos altos para ganar, cuando no es así y Chaz lo sabe. Por eso, demostrando ser un gran duelista, aprovecha los efectos especiales de sus nuevos compañeros para ponerse a la delantera y ganar el duelo, demostrándole a sus hermanos que se equivocaban con él, pues no era el perdedor que no podía hacer nada sin su dinero como ellos creían. De alguna forma, la vida le regaló esta revancha a Chaz contra sus hermanos. Y por su parte, Kaiba termina de sobrado diciendo que ya sabía que esos dos no iban a ganar ni en la rifa. A lo mejor pensaba que hasta el más malo de sus estudiantes podía ganarle a esos dos. Luego de esto, su participación no es mucha, la verdad. Tiene un buen momento cuando logra descubrir a Don Saluk y a su pandilla. Esa fue una jugada maestra, las cosas como son. Pero vamos a ignorar que se enamoró de Alexis, y por su culpa Kagemaru logró reclamar las llaves y liberar a las bestias sagradas, porque estamos todos de acuerdo que eso fue lamentable, la verdad. Y hasta aquí todo el crecimiento de Chaz, que la verdad ha sido increíble. En la primera temporada, al menos, pienso que los escritores hicieron un gran trabajo con él. Es un personaje sólido. Quizás en los últimos capítulos de la temporada su participación se fue a la Gampi. Pero bueno, quien esté libre de pecado que lance el primer Nibiru. Nos vemos la próxima en la parte 2 del análisis de Chaz. Adiós.